Vamos a avanzar a la siguiente diapositiva. En la siguiente diapositiva dice, las corrientes son las mismas en todos los puntos. Acá marcaba 6.8. Aquí abrimos otra línea, 6.8. Y aquí está la respuesta de la que acabamos de explicar. Ahí está. Hazles el remoto, mi Pepe, por favor. Ahí está listo, tómenle fotografía. Ahí mismo dice en el texto, el voltaje se divide entre las resistencias, quedándose mayor voltaje en la mayor resistencia, menor voltaje en la menor resistencia. Y ahí está marcado en los multímetros. Y está marcado incluso la fórmula de cómo se obtiene el voltaje que absorbe cada resistencia. El armar tres resistencias, pues es algo muy sencillo, pero hay que saber que cuando tú alambras tres resistencias, entran leyes de la electricidad y de la electrónica. No es nada más decir, son tres resistencias, sí, pero cuando entras a esto de meterte a ver qué corriente circula, qué caídas de voltajes existen, entonces es donde ya empiezas a decir, papá, yo pensé que nada más era conectar. Aquí hay una corriente eléctrica que fluye de negativo a positivo, pero si tomamos esta resistencia nos dan 1750 ohms. Entonces, si salen los electrones y encuentran 1750 cadeneros, pues va a haber una corriente nada más, ¿sí? Que va a depender de estos valores. Y aquí están, por ejemplo, para obtener el valor de voltaje aquí en esta resistencia, dice que la fórmula es voltaje es igual a corriente por resistencia. El voltaje que va a medir tu multímetro es igual a la corriente que mediste, aquí está, a la corriente que mediste, multiplicado por el valor de la resistencia, y te da el voltaje que consume ella. De los 12, ella se queda con 8.1. De estos 12, esta se queda con 1.4. De los 12, esta resistencia absorbe 2.2. Y la suma de todos me va a dar el voltaje aplicado. Esto es en un circuito resistivo tipo serie con las leyes de Kirchhoff aplicadas. Vamos a avanzar al que sigue. Resistencias en paralelo, amplifíquenlo lo más que se pueda sin que se pierda la batería. Ahí está. Las resistencias en paralelo. Tómenle fotografía, por favor. Lo tienen en sus apuntes también, ¿eh? Tal vez no la misma color, así todo, pero ahí están en paralelo. Ahí lo tienen, compañeros. Están las fórmulas incluso. Vamos a explicar. En este circuito, el voltaje, cuando yo cierre este switch, si con un multímetro mido aquí, ¿cuánto voy a tener? ¿Cuánto? ¿Cuánto voy a tener aquí? 12. En un circuito en paralelo, el voltaje es el mismo. En el anterior se dividía, en este no. En este el voltaje es el mismo, pero la corriente se divide. Y la ley de Ohm decía que en forma inversa, pasando menos corriente por la resistencia de mayor valor. Es decir, aquí está el table, aquí hay 1000 protonas. De este lado hay 1000 electrones. Vamos a decir que tengo una fuente de 1 ampere, 1000 miliamperes, ¿no? Salen los electrones lujuriosos para ir al table y unos se van por aquí y dicen, ay papá, ¿qué crees? Aquí hay 1200 cadeneros, esta puerta. Pero ¿qué crees? Que a la vuelta del table hay otra puerta y aquí hay 220. ¿Por dónde se va la mayoría? ¿Por donde hay más cadeneros o por donde hay menos? Ahí está la ley de Ohm. La corriente circula mayor por la menor resistencia. Entonces por acá se van a ir la mayoría, pero a unos que les gusta el trompo con los policías o los cadeneros, pues uno que otro dice, yo me la rico por aquí, papá, y también llego. Pero va a ser una corriente más pequeña. Entonces el voltaje es el mismo, pero la corriente se divide, pasando mayor corriente por la menor resistencia y menor corriente por la mayor resistencia. Pero también hay una fórmula, aquí está arriba, dice la fórmula, la resistencia total, esta es la fórmula. Hazme el despeje o el desarrollo. Ya hubo bronca, cabrón. ¿Por qué, profesor?
Yo no estudié el libro de Baldor, no estudié álgebra. Dices, entonces vete preparando las tijeras de buena calidad. Aquí se hace el despeje y el desarrollo. Dice, la resistencia total es igual a R1. ¿Cuánto vale R1? 1200 por R2. ¿Cuánto vale R2? 220 entre R1, 1200 más 220. Entonces aquí dice 1200 y 220, 1420. ¿Es correcto? ¿Cuánto es, ingeniero, esa cuenta de alto grado? 1200 por 220. 1200, no, perdón, 1200, sí, 1200 por 220. 264.000. ¿Tres ceros? ¿O dos? ¿Así? ¿Es correcto? Chequenlo en su calculadora de su cel. ¿Cuánto? 264.000. Cierto, ahí está. Y entonces, ¿cuánto es 264.000 entre 420? ¿Cuánto? 185. ¿Sí? 91, 186. Vamos a ponerle 186. Ya. Fíjense bien. Sin hacer cálculo matemático, porque la electrónica debe ser papita. En un circuito resistivo de eso, esa es la fórmula para dos resistencias. La resistencia total debe de ser aproximadamente la mitad de la de menor valor. Aproximadamente. Menor que esta. ¿Sí fue menor? Esa es la resistencia total. Entonces, de manera que si yo coloco este circuito así, la resistencia total de 3 va a ser aproximadamente la mitad o menor que la de menor valor. ¿Cuál es la de menor valor? Entonces la resistencia total aquí debe de ser como de 100, 110, 120, 130. Vamos a hacerlo por cálculo matemático. Para eso existe otra fórmula que es a partir de 3 resistencias, que se llama el inverso de los inversos. Así le llaman los que estudiaron matemáticas en la universidad. Pero nosotros resulta que no salimos del table, de la pulcata, de la cantina, pero podemos aprender esto, porque el inverso de los inversos es esto. Esto es el inverso de los inversos. Ahí está la fórmula. Y aquí dice, la resistencia total va a ser igual a 1, que es una constante, entre R1, 330, más 1 entre R2, 220, más 1 entre R3, 1200. ¿Sí? Entonces, el despejo, el desarrollo sigue. La resistencia total es igual a 1. 1 entre 330. 0.203. 203 más 1 entre 220. 204 más 1 entre 1200. 8.3. 8 ¿qué? 0.3. Primero lo de aquí. Ahora la resistencia total es igual a 1. Vamos a sumar primero lo de abajo. 0.003 más 0.004 más 8.3. ¿Está mal? ¿En dónde está mal? ¿Debe de haber puntos decimales? ¿Cuánto? ¿.2083? 0.0083. Dale. Entonces, ¿cuánto es la suma de esto? .00783. ¿Punto cuántos ceros? 20783. ¿Así? ¿Y cuánto es 1 entre esto?
121.7 ohms. ¿Es correcto? ¿Sí o no? 127. ¿127? Ah, 127. Pasó, ingeniero, ahora sí, dos que le fallan. 127 ohms, vamos a cerrarlo. No es menor que la de menor valor y es aproximadamente la mitad de la de menor valor. Fíjense bien lo importante de esto, fíjense bien, fíjense bien.